Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los que nos pueden escuchar esta presentación, muy especial a nuestra profesora Jessica González por esta tremenda oportunidad que nos ha dado. Mi nombre es Abraham Martínez Flores, soy estudiante de la maestría en docencia superior y voy a hablarles hoy sobre lo que es la enseñanza, los principios didácticos y los distintos métodos de enseñanza. En esta presentación vamos a cubrir introducción, contenido, que está compuesto por términos y conceptos claves, también interrogantes como por qué es importante para el docente conocer, aplicar y reflexionar sobre los métodos, 3 principios didácticos más representativos y su pertinencia para nuestra asignatura, el análisis del método de proyecto y también lo que es la intención del método basado en problemas y finalmente daremos nuestra conclusión. Como introducción, tenemos que decirle que durante el desarrollo de esta presentación vimos muy importante que el conocimiento del docente de su asignatura es apenas una parte del éxito, ya que el dominio a profundidad de los métodos que pueden ser más pertinentes para su asignatura y el tipo de contenidos es básico para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. Entonces, es importante también que le digamos que vamos a hacer nuestra presentación en el marco del bachillerato marítimo, específicamente en la asignatura de transporte y logística. Empecemos por dar los términos y conceptos claves que incluyen lo que la profesora nos solicitó y otros que hemos necesitado agregar para poder nosotros asimilar mejor esto. Bien, los principios didácticos. Los principios didácticos son aquellos referentes que guían el actuar del docente. Son como una especie de paradigma que deben considerar las particularidades socioculturales, el contexto comunicativo y también las distintas necesidades y estilos de aprendizaje del alumno. Ellos van a tener influencia sobre el resto del proceso, como lo vamos a ver. Bien, los métodos. El método, como lo sugiere su nombre, es el camino más pertinente y adecuado para llevar a cabo una enseñanza formativa. Dicho de otra manera, como aporte personal, investigamos también lo que establecen las autoras Navarro y Samón en 2017, que dicen: los métodos son la secuencia de acciones, actividades u operaciones del que enseña que expresan la naturaleza de las formas académicas de organización del proceso para el logro de objetivos de enseñanza por parte de nuestros alumnos. Siguiente también están las metodologías, que ellas a su vez van materializando el método. Y la metodología de la enseñanza, en las palabras de Ernesto López, son el conjunto de métodos, recursos y formas de enseñanza que utiliza el docente para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos programáticos que conducen al alumno hacia el logro de aprendizaje significativo. Dicho de otro modo, también en el mismo texto de López, es el modo concreto de plantear y aplicar el método de enseñanza. La metodología también se sirven de estrategias, y estas son, según Feo citado por Ernesto López, los procedimientos por el cual el docente y el alumno organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que consideremos que las estrategias son flexibles y esto le da una ventaja que nos se permiten adaptar a distintos contextos de lo que es nuestra clase. A su vez, las estrategias descansan en técnicas, que son procedimientos didácticos o pasos a seguir que se presentan para ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia y así también orientar el aprendizaje del alumno. Dentro de las técnicas podríamos mencionar lo que es la Philly 66. Ella nos permite agrupar en 6 grupos por 6 minutos, establecer discusiones y así ir pudiendo avanzar en las distintas fases que las estrategias y métodos exigen. Las técnicas también descansan en actividades y estas son aún poco más parciales y son actos específicos que pueden variar según el tipo de técnicas que estaremos aplicando o los métodos para poder ir avanzando. Por ejemplo, pueden ser enumerar a los estudiantes del 1 al 5 y así entonces poder conformar lo que son los grupos de Philly 66. A su vez, las actividades también dependen e utilizan recursos didácticos como elementos que son necesarios para poder aplicar las actividades, las técnicas, estrategias. Estos recursos didácticos son plataformas, el mobiliario, monitor, tableros electrónicos y otras cosas más. Bien, ahora pasemos a hablar sobre los principios didácticos y la pertinencia de lo que hemos utilizado para la asignatura de transporte y logística del bachillerato marítimo. Hemos elegido al principio didáctico de la globalización, socialización y apertura. El de globalización, ¿por qué? El tipo de los contenidos o el tipo de contenidos que tiene esta asignatura demanda la integración de conocimientos previos con conocimientos nuevos. Entonces, es importante que nosotros como docentes también reforcemos, después de una especie de rápida evaluación diagnóstica, algunos aspectos que los estudiantes vayan a necesitar para poder empezar a hablar sobre qué es el concepto de logística, su fundamento, los criterios y también lo que son los distintos escenarios.
Entonces, este principio de didáctico de globalización es importante para que nosotros siempre tengamos en mira de que van a necesitar integrar muchos conocimientos. Bien, el siguiente concepto didáctico es la socialización. Para nosotros lo vamos a utilizar también dentro de todo lo que nos aporta él como un elemento motivador y así poder tener altos niveles de atención. ¿En qué sentido? Utilizar, por ejemplo, que el estudiante, aunque esté aprendiendo cosas nuevas sobre logística, como panameño debe saber, o residente de este país, debe saber que existe el Canal de Panamá, debe saber que tenemos una posición geográfica, porque eso privilegiada lo obtiene de otras materias previas, y también, por último, que Panamá, y eso sí les vamos a dar, tiene un hub logístico aéreo importantísimo. Entonces, utilizando lluvias de ideas y haciendo preguntas de esta manera, vamos a poder mantener un diálogo franco, bidireccional, de mucho respeto, para poder tener al estudiante siempre acá adentro por la atención que va a tener y va a obtener con la aplicación de este principio. Y por último, el otro principio que nosotros consideramos muy importante para nuestra asignatura es la apertura. Es una materia que es bastante novedosa, tecnológica y nueva para muchas personas, y entonces es importante partir del hecho de que debemos ser también muy precisos, muy didácticos y pensar en esas necesidades educativas especiales si tenemos alumnos con eso, y también, como diría Garner, en esas múltiples inteligencias que demandan siempre ser atendidas, porque para nosotros es importante partir siempre del hecho del estudiante. Bien, hemos llegado ya a la parte de reflexionar. ¿Por qué es importante conocer, aplicar y reflexionar sobre los métodos de enseñanza y el modo de interactuar con nuestros alumnos? Sencillo. Recordar que el método, como lo sugiere su nombre, es el camino pertinente para la enseñanza formativa. También es importante que reflexionemos sobre el sentido de los principios didácticos que más corresponden al método que sea más pertinente o consideremos más apropiado, y también la secuencia de lo que es el diseño, planificación, aplicación y evaluación, para poder ver cómo podemos mejorar durante nuestra aplicación del método y así tener una mejora continua en nuestra práctica. Consideremos también que los tipos de saberes y la naturaleza de los contenidos tienen mucho que ver con el método que vayamos a elegir. El contexto social, económico y cultural también es importante, ya que no pudiéramos utilizar un método que de repente vaya a irrumpir de manera muy brusca con lo que es el contexto cultural. O de otra manera, por ejemplo, si el contexto económico o social del aula no tiene, por ejemplo, acceso a electricidad, vayamos a utilizar un método o planifiquemos en base a un método que demanda a aparatos electrónicos cuando no tenemos ni siquiera electricidad. Son cosas que debemos reflexionar a la hora de elegir un método. Y claro, la pericia del docente en base a su experiencia y conocimiento es importante para poder elegir un método que él pueda dominar. Bien, luego de haber visto esta reflexión, ahora sí entremos en lo que son los métodos. Empecemos por analizar el método de proyecto. Para esto, consideramos la naturaleza del saber de la asignatura, el contenido tecnológico que tiene el transporte y logística, el nivel en que se encuentran estos estudiantes, que es la educación media, y ya también presentan una capacidad para poder tener abstracción mental más compleja. Los recursos que tenemos en nuestra aula, que por ejemplo, partimos del hecho que para el método que vayamos a aplicar, por lo menos tenemos celulares con acceso a internet, unos 2 o 3. Esto nos va a permitir inclusive una especie de monitoreo y contacto con los estudiantes a través de las TIC para trabajar fuera del aula, asumiendo el rol de facilitador, como lo vamos a ver más adelante, que nos impone este método. Mi experiencia previa también a nivel profesional, y que estamos trabajando en un ambiente virtual prácticamente por las condiciones que nos impone el COVID. Bien, siguiendo ya entonces lo que es la aplicación de un ejemplo en el método de proyecto, vamos a dar unas consideraciones que son importantes para poder presentar el método ya en la siguiente filmina. En esta vamos a hablar de que es importante que nosotros hagamos una breve evaluación diagnóstica para saber dónde están los chicos y así poder calibrar nuestra planificación en base a este diagnóstico. Presentar también clases antes de dar el proyecto de manera que los chicos puedan obtener los conceptos, fundamentos y principios de la propia logística que necesitan para poder pasar, por decirlo en términos de la taxonomía de Bloom, desde lo menos complejo hasta lo más complejo, que sería ya lo que es aplicar el conocimiento. Ahora sí, un buen ejemplo para nosotros sería el proyecto siguiente: elaborar el procedimiento logístico más conveniente para un producto de consumo masivo durante la fecha de fin de año. Los chicos van a estar involucrados en la planificación, van a elegir el tipo de producto, y parte de las guías que ellos van a tener que desarrollar es establecer cómo transportar este producto para que nos llegue a tiempo,
establecer la ruta, los puntos de transbordo, asimismo determinar una fecha de llegada aproximada a Panamá, determinar el tiempo de nacionalización, pago de impuestos, aproximar la fecha entonces en que estará disponible en exhibición para venta y darnos entonces un estimado de costo como parte de este procedimiento que van a elaborar los chicos. Bien, veamos ahora finalmente el método de aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es su intención? Bueno, este método hemos visto que la principal intención es hacer uso de un problema como punto de partida para integrar y adquirir nuevos conocimientos. También, como otra de las intenciones que vemos que vale la pena destacar, es la combinación del aprendizaje autónomo con el aprendizaje cooperativo. Esto a partir de la investigación y reflexión que deben hacer los alumnos en base a lo que es la observación y análisis del problema planteado. También la intención es colocar al docente en un rol de facilitador. También la intención puede ser propiciar la integración de conocimientos previos con conocimientos nuevos ante el problema que se les presenta. Y por último, también la intención la vemos en el sentido de desarrollar competencias como lo es la resolución de problemas, la creatividad, la competencia de pensamiento crítico, la comunicación, solo para mencionar algunos. Conclusiones. Los principios didácticos son como especie de paradigmas que en efecto permean e influyen a lo largo de todo el proceso educativo del docente. El conocimiento de la asignatura de especialidad es apenas una parte del conocimiento, ya que como hemos visto, se requiere del dominio del método y los distintos métodos que mejor nos puedan servir para lograr los objetivos que estamos buscando. Los métodos didácticos son también oportunidades, pero que deben ser adaptadas en consideración del principio didáctico que vamos a utilizar y también los objetivos y de acuerdo al tipo de aprendizaje que más combina al estudiante. También los métodos deben ser considerados o puestos en perspectiva con el contexto o la realidad del aula, ya que como vimos también atrás, no podemos utilizar un método que dependa al 100% de un aparato electrónico cuando ni siquiera tenemos electricidad, y así pueden haber otras situaciones. Lo cierto es que los métodos didácticos son herramientas fundamentales para poder lograr el aprendizaje significativo en el estudiante. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad, profesora Jessica, de verdad, mil gracias, porque para mí ha sido todo un reto, pero muy emocionante el aprendizaje. Saludos a todos los que nos estén viendo.